Mi verdadera historia en Pensilvania. Mi hijo me dijo, vas a estar bien un rato en el garaje. Dormí ahí 2 noches. A la tercera, le entregué la orden de desalojo. Mi nuera soltó un grito desde el otro lado de la mesa de la cocina, su voz rompió el silencio de la mañana. Escucha, vieja bruja. En esta casa ya no se puede ni respirar contigo. El único lugar donde todavía se siente paz es el garaje. Considéralo una prueba de resistencia. Si aguantas el invierno allá afuera, quizá lo pensemos. Dejó caer su taza de café con tal fuerza que el platito retumbó. Yo me quedé sentada, con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo cada uno de mis 75 años, sin atreverme a romper el silencio. Fui secretaria en un juzgado por 47 años, ordenada, respetada, famosa por mis expedientes bien organizados y por mi voz firme que llenaba la sala. Pero después de un derrame leve hace 3 meses, ya no podía caminar bien las líneas. Aún así, pensé que regresaba a casa, al calor de la rutina familiar. No a un garaje frío, lleno de cajas con polvo y herramientas olvidadas. Ahora vivo aquí, en Harrisburg, Pensilvania, con mi hijo y su esposa. Su casa, su mundo. Después del derrame, el doctor dijo que no debía estar sola. Mi hijo, Michael, insistió en que me viniera a vivir con ellos, por un tiempo, para cuidarme. Acepté porque pensé que, cuidarme, significaba ayudarme. Ayudarme con las compras, acompañarme a las citas, estar pendientes de mis medicinas. Nunca imaginé que, en poco tiempo, me verían como una carga que había que barrer y esconder. La mañana después de mi primera noche en el garaje, desperté con el suelo lleno de aserrín. Mi cama, una simple cuna plegable con una cobija de lana que apenas si calentaba. No había calefacción, ni ventana por donde entrara luz. Solo una linterna colgando de un clavo en la pared. Me quedé mirando las vigas del techo, contando las grietas, viendo cómo la pintura se inflaba. Empecé a extrañar los juzgados. Extrañé el eco de las voces, el golpeteo constante del teclado, el olor a papeles recién impresos. Más tarde, mi hijo se asomó al garaje. ¿Estás bien, ma?, preguntó, con voz mitad preocupada, mitad incómoda. Traía ropa deportiva toda arrugada, igual que su esposa. Asentí con la cabeza. Sentía la garganta seca, como llena de ceniza. Él suspiró. Ya pronto te traemos un calentador. Nomás tengo que revisar el disyuntor. ¿Bueno? Asentí otra vez. Lo logré. Cuando cerró la puerta, escuché el susurro de su esposa. Si se muere de frío, ya no vamos a tener que lidiar con poderes notariales ni traspasos. Y luego alzó la voz. Es mejor que estar así todos los días, ¿no? Yo me quedé quieta, fingiendo que dormía. Las manos me temblaban, pero la cabeza me trabajaba clarito. Recordé cómo armaba órdenes de arresto, leía testimonios, organizaba audiencias para jueces de 80 años con el pulso inestable. Nunca me había sentido tan inútil. Me levanté, agarré mi bata que estaba colgada en la puerta del garaje, me envolví en ella y me senté otra vez en la cuna, con las manos en el regazo, respirando el olor a cartón viejo y fierros oxidados. Me pregunté en qué momento dejé de ser útil. ¿Me habré convertido en un recordatorio viviente del envejecimiento? ¿En un estorbo? La segunda noche hizo más frío. Me tapé con la cobijita delgada y recé para no despertarme temblando a mitad de la noche. Pensé en mi esposo, en su risa, en cómo me abrazó aquella vez que lloré después del derrame. Pensé en nuestro departamentito, que ya vendimos, en los pasillos del juzgado donde ya no volvería a caminar, en cada papel polvoso que firmé en días más tranquilos. La mañana volvió a llegar con un golpecito seco que me hizo brincar, era mi celular. Lo había escondido en la guantera del carro antes de mudarme. Contesté. Era mi sobrina, llamando desde Baltimore. Tía Eleanor, ¿cómo te sientes?, preguntó, con esa vocecita cálida que siempre ha tenido. Ahí la llevó, le dije bajito. Su voz tembló. Suenas, como si tuvieras frío. Frío de verdad. ¿Estás bien? Tragué saliva. Estoy bien, le contesté. Mamá me dijo que te ibas a quedar en el estudio. Me quedé callada un momento. Duermo en el garaje. Se hizo un silencio largo. Tía,
eso no está bien. Es ilegal. No deberías estar ahí. Y colgó. Cerré los ojos. ¿Ilegal? Me había preocupado tanto por ser educada, por no dar lata, por mostrar agradecimiento. Pero el agradecimiento se sienta en un sillón cómodo, junto a una chimenea. Esto que yo sentía, era gratitud con escalofríos. Esa tarde me mantuve ocupada. Encontré un baúl chiquito con juguetes viejos y unas cobijitas que alguna vez fueron de mi nieta. Forré mi cama con una de ellas. Doblé la manta que usaba y la puse a mi lado. Giré la linterna para que alumbrara la cuna y no los estantes. Me dio un poquito de paz, como si hubiera hecho un pequeño santuario. Pero la verdad era que no era bienvenida, no estaba segura, y tampoco estaba en casa. Esa noche los escuché por el respiradero de la pared. La frustración en la voz de Michael me dolió como si me hubieran apretado el pecho. No puedo creer que todavía esté viva, dijo. ¿Escuchaste eso? Su esposa le respondió bajito, pero lo suficientemente fuerte como para que me llegara. Mejor viva que con papeles que firmar, impuestos que declarar, y sus dramas encima. No estás listo, le dijo ella. Tenemos que esperar a que el abogado diga que ya es incompetente. Me pegué más a la rejilla de ventilación. ¿Incompetente? Esa palabra. Me estaban preparando los papeles mientras yo me congelaba. Tenían el dinero. Querían el control. Me acurruqué de lado, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo en la oscuridad. Esto no era un acto de gracia. Era un juicio. Esto no era familia. Era cálculo frío. Esa noche recé para no morirme de frío. Recé para que mi mente siguiera entera. Recé para que alguien, en algún lado, pudiera ver lo que estaba pasando. Recordé mis días en el tribunal, el golpe del mazo, los murmullos de los abogados, el poder en mis manos. Todavía tenía palabras. Todavía tenía lucidez. Todavía tenía mucho por decir y por hacer. Esas 2 noches en el garaje fueron una prueba. Ellos querían silencio. Pensaron que me iba a desvanecer entre el polvo y las sombras. Pero aprendí algo importante: sobrevivir no significa quedarse callada, y resistir no es lo mismo que obedecer. Y esa certeza fue la chispa que me llevó a la mañana siguiente, cuando, al tercer amanecer, entré en su comedor, tranquila y clara, y les puse sobre la mesa el aviso de desalojo. Firmado por mi abogado. Respaldado por un juez jubilado que me conocía bien. Un juez que sabía lo que era impartir justicia, incluso si tocaba hacerlo desde un garaje helado. La primera noche en el garaje fue más fría de lo que imaginé. Me puse todos los suéteres que encontré, me apreté la cobija rasposa sobre los hombros y traté de ignorar el aire helado que se colaba por debajo de la puerta que conectaba con la casa principal. Cada ruidito de afuera, el crujir de las hojas, el zumbido lejano de los coches, se escuchaba más fuerte a través de esas paredes delgadas. Me dolían los huesos por la barra metálica de la cuna que se me clavaba en la espalda. Me acurruqué como animal herido, nomás esperando que la noche pasara. Pero no fue solo el frío lo que no me dejó dormir. Fueron los recuerdos. Pensé en Michael de niño. Esos ojotes que ponía cuando le preparaba el lunch. Como me abrazaba después de cada concurso de deletreo, incluso los que no ganaba. Me acordé de los turnos dobles que trabajé, escribiendo registros judiciales hasta que los dedos se me entumían, todo para poder comprarle zapatos nuevos y pagarle sus clases de piano. Me vi otra vez juntando cada centavo para su colegiatura, cuando se nos acabó la pensión de su papá. Me cancelé vacaciones para que él pudiera estudiar finanzas en una universidad a 3 estados de distancia. Y ahora aquí estoy yo, temblando en su garaje, como si fuera un mueble viejo que estorba. A la mañana siguiente me senté en el borde de la cuna. Las rodillas tiesas, el aliento saliendo en nubecitas blancas. Vertí un poco de agua del termo que me habían dejado, apenas tibia, pero suficiente para bajarme esa sensación en el pecho. Junto a él había un plato con gachas de arroz, frío y sin cuchara. Saqué un tenedor de plástico de mi bolso y comí despacio. Esperé a oírlo salir de la casa antes de abrir la puerta lateral y caminar hacia el buzón, nomás para mover las piernas un rato. Las rodillas me dolían con cada paso, pero me obligué a mantener la espalda recta. Esa tarde, por la ventanita rota que tiene la puerta del garaje, los vi regresar con unos amigos.
Traían bolsas del súper llenas de botanas, vino y charolas para fiesta. Las carcajadas resonaban desde la cochera. Era un cumpleaños. Ya ni me acordaba, Raquel, la esposa de Michael, cumplía 42. Desde el garaje los vi reunirse en la sala. Por la abertura de la cortina, vi cómo destapaban el champán. Sacaron un pastel. Había una pancarta dorada en la pared que decía, «Feliz cumpleaños, Raquel». Nadie bajó al garaje a ver cómo estaba. Nadie me trajo ni un pedacito. Esa noche tosí tanto que me ardía la garganta. Traté de no hacer ruido. Me limpié con la manga y escondí el trapo manchado debajo del colchón para que nadie lo viera. No pedí ayuda. Ellos ya habían sido claros. No debía interrumpir su vida familiar. Como a medianoche, escuché pasos en el porche de atrás. Las paredes del garaje son delgaditas cerca del calentador de agua. Me acerqué y pegué la oreja con cuidado. Era Michael, hablando por teléfono. Su voz sonaba baja, pero tensa. «Sigue aquí». La neta, pensé que no aguantaba ni 2 días. Pausa. No podemos mover nada hasta que tengamos pruebas de que ya no está en condiciones. El abogado dijo que con 2 valoraciones médicas más podemos pedir la tutela total. Otra pausa. No va a firmar nada. Nomás se sienta ahí, como fantasma. Y luego una risa corta. Te juro que mi jefa es más dura de lo que aparenta. Pero si comete un error, si se le va una, ya con eso tenemos para meter papeles. Me alejé de la pared. Sentí el estómago revuelto. Tutela. De eso se trataba todo. No era nomás maltrato. Era estrategia. Querían control. Control de mis decisiones médicas, de mis cuentas, de lo poquito que aún tengo. Y estaban esperando que me quebrara. Que llorara, que me confundiera, que dijera algo fuera de lugar. Confundieron mi silencio con rendición. Grave error. Me senté en el catre, con las manos temblando. No era de miedo, era de coraje. Me envolví más fuerte con la cobija y cerré los ojos. Pero no estaba descansando. Estaba recordando. Cuando amaneció, ya tenía un plan. No era por venganza ni por enojo. Era por la verdad. Una verdad dicha con la misma precisión con la que antes preparaba documentos judiciales, con la misma voz que alguna vez usé para ordenar ponerse de pie en una sala del tribunal. Pensaron que 2 noches en el frío me iban a quebrar, pero no sabían con quién se metían. No sabían quién puso los cimientos de esa casa donde ellos ahora se reían y brindaban. Y me propuse recordarles, sin gritos, sin escándalo, pero bien clarito. Mi nieta Lily me regaló el reloj hace 2 Navidades. Tienes que estar alerta, abuela me dijo, toda orgullosa, mientras me ajustaba ese reloj elegante en la muñeca. Mide tus pasos, tu ritmo cardíaco y, si pasa algo, graba. En su momento le sonreí, no más para seguirle la corriente. Siempre fue tan lista, tan práctica, igualita a su mamá, mi hija, que se me fue demasiado pronto. Usaba ese reloj diario, sobre todo para que Lily no se preocupara. Jamás imaginé que un día se volvería mi escudo. Pero esa noche, después de oír los planes de Michael sobre quitarme la tutela, toqué la carátula 3 veces. La pantalla parpadeó en rojo una sola vez. Eso significaba que estaba grabando. Y empecé a guardar todo. Al día siguiente, no dije ni pío durante el desayuno. No es que me hubieran ofrecido algo, pero me crucé con Michael cuando estaba rellenando el café. Le sonreí como si nada. Me regresé al garaje, cerré la puerta, y esperé. Esa misma tarde volvieron a traer invitados. Esta vez era Sam, el amigo de la universidad de Michael. Un tipo escandaloso, de esos que hablan fuerte nomás para escuchar su propia voz, con opiniones tan grandes como la hebilla de su cinturón. Los oí clarito desde la cocina, apenas a unos metros de la pared del garaje. ¿Sigue allá afuera?, preguntó Sam, riéndose. La voz de Michael bajita, pero clara. Sí. En el garaje. Ni modo. Y luego, con una risita. Esa casa es nuestra desde que nos casamos. No más falta el papeleo. Rachel se metió a la conversación.
El garaje es el único lugar donde puede morirse sin molestar a nadie. Todos se rieron. Volví a tocar el reloj. Otro parpadeo. Otro archivo guardado. Grabé todo, sus voces, sus risas, su crueldad disfrazada de plática casual. Esa noche revisé los archivos. El audio estaba limpio, clarito, cada palabra bien grabada. Era el tipo de prueba que se usa para armar un expediente. El tipo de testimonio que hace que un juez se incline para escuchar mejor. Abrí la red Wi-Fi del garaje. Michael pensó que la había cortado. Pero no sabía que durante la remodelación que, por cierto, yo pagué hace 5 años, se instaló una segunda línea de respaldo. Usé mi tablet vieja, la que aún guardo en mi maleta, para transferir todos los clips de audio y video. Y se los mandé a mi abogada. A alguien a quien no había contactado en casi 10 años. Se llama Francis. Trabajamos juntas por más de 20 años. Ella era la secretaria principal del juzgado familiar. Memoria de elefante, carácter de acero. Y cero tolerancia al abuso. Cuando me retiré, me llevó una rosa amarilla. Me abrazó y me dijo: si algún día me necesitas, pero de verdad me necesitas, llámame. Esa noche, lo hice. Francis contestó al primer timbrazo. Ya me preguntaba cuándo ibas a dejar de ser tan educada, me dijo. Tengo algo, le respondí. Ya me lo imaginaba. Le mandé los archivos por correo. 5 minutos después me llegó un mensaje. Ya los tengo. No estás sola. Quédate tranquila. Esto va a ir rápido. Y en ese momento, el garaje se sintió un poquito menos frío, porque la justicia me había escuchado, y ya se estaba preparando. Esperé a que todos en la casa se durmieran. Pasaba de la medianoche cuando me puse el abrigo encima y me senté cerca de la puerta lateral del garaje, justo donde todavía agarraba señal para hacer una llamada. Sostuve el teléfono contra el pecho mientras timbraba. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Me temblaban por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando contestó, su voz sonó justo como la recordaba, calmada, firme, suave. Eleanor dijo. Sí, juez Benton, respondí. Espero no haberte despertado. Llevo años esperando esta llamada, contestó. Y lo decía en serio. Lo escuché en su suspiro. Cuéntame qué pasó. Le conté todo, en voz bajita, sin exagerar, sin adornos. Solo los hechos. Como tantas veces lo hice en su sala de audiencias. El garaje. Las noches heladas. Las conversaciones que grabé. El plan de tutela. Sus voces, riéndose, deseándome la muerte. Tengo los archivos, le dije. Audio, video, fechas, rostros. Vas a escucharlo todo. Se quedó callado un momento. Luego dijo. Te dije una vez que si algún día te traicionaban, me llamarás primero. Lo recuerdo, susurré. Y te dije por qué, continuó. Porque nadie recuerda a la mujer más lista de la sala, hasta que es su palabra contra la de ella. Y cuando eso pasa, pierden. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puedes ayudarme? Soy juez retirado, dijo. Pero tengo amigos. Buenos. Y sé exactamente a qué puertas tocar. Esa misma noche armamos el plan, paso a paso. Como en los viejos tiempos, como cuando preparábamos los casos importantes, sin piedad y con todo en juego. Me conectó con un secretario que todavía trabajaba en el juzgado de causas comunes. Para las 3 de la madrugada, ya habíamos presentado la petición por un canal seguro. Francis, mi abogada, ya tenía todo redactado. Solicitamos una orden de alejamiento temporal contra Michael y Rachel por maltrato a persona mayor, coerción financiera y condiciones de vida inhumanas. Incluimos también una moción para congelar sus cuentas, alegando riesgo inminente de uso indebido de mis fondos. No dormí esa noche. Ni siquiera me recosté. Me quedé sentada en el borde del catre, bien envuelta en la bata, con la vista fija en las sombras que bailaban en la pared del garaje. A las 7:13 de la mañana, vibró mi celular. Orden concedida. Amparo aprobado. Ejecución en 12 horas. 12 horas.
Eso era todo lo que necesitaba. A las 9 de la mañana, Francis ya había hablado con un agente judicial y con la policía local. Mi nombre fue removido oficialmente de cualquier evaluación médica que Michael hubiera enviado. Y se asignó a un auditor forense para revisar todos los movimientos recientes en mis cuentas. Al mediodía, mientras Rachel revisaba su celular y Michael preparaba café en la cocina, salí del garaje y entré directo a la casa. Llevaba en la mano un sobresellado. Michael volteó. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Dejé el sobre la mesa, lo empujé con 2 dedos y dije, con voz firme. Con efecto inmediato. Ambos tienen prohibido contactarme, comunicarse conmigo o manejar cualquier asunto relacionado con mi patrimonio. Michael se rió, pensando que era una broma. Pero en ese momento, Francis entró detrás de mí, seguida de un oficial con su portapapeles y su placa bien visible. «Michael Harper», dijo el oficial. «Queda usted notificado». Rachel soltó su taza. Se hizo pedazos contra el suelo. «¿Qué es esto?», gritó. «Orden de restricción», contestó Francis. «Y aviso formal de investigación financiera». Michael se puso pálido. «No puedes estar hablando en serio». Lo miré directo a los ojos. «Me dejaste en un garaje a congelarme. Te burlaste. Planeaste quitarme todo, disfrazándolo de cuidado». Intentó decir algo, pero el oficial levantó la mano. «Se le recomienda no hablar más. Esto ya es un asunto legal». Y así, esa casa que en parte se compró con mi esfuerzo, ya no les pertenecía como herramienta de control. La mujer que intentaron silenciar estaba de vuelta, con pruebas, amparada por el mismo sistema al que una vez le di mi vida. Y esta vez, el mazo estaba en mi mano. La mañana del tercer día no temblé. No había dormido mucho, pero no era por miedo. Era por esa claridad afilada que solo da la experiencia. Era como estar de nuevo en la escalinata del tribunal, a las 6:45 de la mañana, revisando expedientes bajo el aire helado, con un café solo en mano. No era coraje. Era claridad legal. Precisa. Fría. Me puse mi mejor abrigo, uno de lana azul marino que Charles me regaló la última Navidad antes de. Me cepillé el cabello, me di un toque de color en las mejillas y metí el sobre amarillo bajo el brazo como si llevara una barra de pan. No toqué la puerta al entrar en la cocina. Michael estaba ahí, sin camisa, revolviendo la leche en su cereal, tarareando como si nada pasara. Rachel, en bata, parada junto al fregadero, revisaba su celular con esa sonrisita que siempre usaba cuando creía que tenía todo bajo control. Caminé hasta el centro de la cocina. Puse el sobre en la mesa. Con cuidado. Sin decir nada. Di un paso atrás y junté las manos. Michael se giró, fastidiado. «¿Y ahora eso qué?», preguntó. No respondí. Rodó los ojos, tomó el sobre como si fuera un recibo cualquiera, lo abrió, lo leyó, y se quedó helado. Sus ojos pasaban por el encabezado, el sello del tribunal, la letra gruesa. Notificación oficial de denuncia legal, maltrato a adulto mayor, coacción financiera y negligencia. Demandante, Eleanor May Harper. Demandado, Michael Stephen Harper. Rachel levantó la vista, los dedos congelados sobre la pantalla. «¿Qué es esto?», preguntó, de golpe. Michael soltó una risa amarga. «¿Presentaste una demanda contra tu propio hijo?». «Presenté la verdad», dije, tranquila. «Me mandaste al garaje como si fuera un estorbo. Pusiste tu ambición por encima de mi bienestar. Y ahora hice de la ley mi testigo». Michael soltó el papel sobre la mesa. «Esto es una locura. No puede ser en serio». «Lo es», respondí. «Y también lo es el juez que firmó la orden». «Esto no va a sostenerse», espetó. Rachel agarró los papeles, los leyó rápido y abrió los ojos, espantada. «Michael, aquí dice que hay una orden de emergencia. Una orden de alejamiento por 30 días. Con efecto inmediato», repetí, sin vacilar. Michael se volteó hacia mí, subiendo la voz. «¿Te gustaría que continúe con el siguiente segmento?». «Eres mi madre, y eres mi demandante», dijo Michael con voz tensa. Arrugó el documento con las manos temblorosas, los puños apretados.
¿De verdad crees que esto me asusta? ¿Crees que te voy a dejar hacer esto? Voy a llamar al abogado. En ese momento, sonó el timbre. Nadie se movió. Luego, 3 golpes duros, firmes. Yo me quedé donde estaba, sin parpadear, mientras Michael se fue directo a la puerta y la abrió de golpe. En el porche estaban 2 oficiales. Uno de ellos, alto, traía un portapapeles. ¿Michael Harper?, preguntó. A Michael se le quebró la voz al contestar. Sí. Se le ha notificado una orden de protección, emitida por el Tribunal de lo Común, aprobada por el juez Benton, bajo el Estatuto de Emergencia 57, dijo el oficial. Estamos aquí para hacer válida la orden de no contacto por 30 días y para comenzar el inventario de bienes en preparación para la congelación temporal de activos mientras se lleva a cabo la investigación. Rachel soltó un jadeo. Yo seguí ahí, de pie, con las manos cruzadas frente a mí. Los hombros de Michael, antes tan firmes, comenzaron a temblar. Esto es una locura, gritó. Está vieja. Está confundida. Ni siquiera sabe lo que hace. Entonces di un paso al frente. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Te di 30 años de mi vida, de sacrificios. Te di un futuro, y tú me diste un garaje. Me diste un plan para robar lo último que me quedaba. Me miró como si nunca me hubiera conocido. Rachel retrocedió hacia el pasillo, pálida como una hoja. El oficial le entregó a Michael un sobre con más documentos. Tienes 1 hora para empacar tus cosas, le dijo. Vas a ser reubicado en otra residencia. Cualquier intento de contacto, ya sea físico o por medios digitales, será una violación de la orden judicial y puede llevar a tu arresto. Soy su hijo, murmuró Michael. Lo eras, respondí. Pero hoy solo eres otro hombre que subestimó a una mujer que no olvida nada. No dijo ni una palabra más. En menos de 1 hora, ya se habían ido. Y el garaje estaba vacío. Esa misma noche, envuelta en el abrigo que me regaló Charles, finalmente me senté en la mesa de la cocina. La misma silla donde una vez me dijeron que no era bienvenida. Abrí la ventana, dejando que entrara el aire frío. No porque tuviera que hacerlo, sino porque yo lo decidí. Para el final de esa semana, mi historia ya había salido del garaje, y había llegado a la plaza pública. Todo empezó con una periodista local, una mujer de voz bajita llamada Terry, a quien había conocido hace años en el juzgado. Llamó a Francis después de escuchar rumores sobre una orden de protección emitida en menos de 12 horas. Y sobre un hijo que había sido sacado de su propia casa por su madre, una secretaria judicial jubilada. Terry me preguntó si quería hablar. Le dije que sí. Nos vimos en la oficina de Francis. Le conté todo con la misma claridad con la que leí escritos judiciales durante décadas. Sin lágrimas, sin drama. Solo los hechos. Las grabaciones. Las fechas. La manta. La sangre que limpié con la manga. La fiesta de cumpleaños tras una pared. Las risas después de su plan. El artículo salió en el periódico local 2 días después. El titular me cimbró el corazón. Basta. Madre duerme entre triques, lleva a su hijo a juicio, y gana. El subtítulo decía: exsecretaria judicial presenta cargos por maltrato a adulto mayor tras ser obligada a vivir en condiciones heladas. Evidencia incluye grabaciones ocultas y testimonio de un juez retirado. La foto que me tomaron afuera del juzgado me mostraba con mi abrigo azul marino, mirada firme, rostro en calma. Y esa imagen se volvió viral. Para el viernes, los medios regionales ya lo habían retomado. Y un programa de televisión matutino me pidió una entrevista en vivo para el domingo. Rechacé a los medios nacionales, pero no porque no me interesara. La verdad es que tenía invitaciones más urgentes. La primera en buscarme fue la Alianza de Mujeres del Centro de Pensilvania. Sería un honor tenerla como invitada especial en nuestro foro de primavera, me dijo la organizadora. Le ha dado fuerza a tantas mujeres. Después fue el Consejo de Personas Mayores de Harrisburg, luego una ronda de charlas con grupos legales, y hasta el Colegio de Abogados del Estado. Para ese entonces, ya me habían convertido en algo así como una figura pública. La abuela que recuperó su lugar en la mesa de la cocina. Pero lo que más me tocó no fueron los reconocimientos,
ni los paneles. Fueron las cartas. Cartas escritas a mano. Me llegaron por montones. Una mujer de Pittsburgh me escribió contando que había pasado 6 meses durmiendo en el sótano de su casa, mientras la esposa de su hijo le decía a todos que andaba de viaje. Otra, desde Ohio, me dio las gracias por recordarle que quedarse callada no es lo mismo que estar indefensa. Cada noche me sentaba en mi escritorio, con una taza de té, algo de música suave, y respondía todas las cartas que podía. Era mi pequeño ritual. Respondía a esas mujeres que, como yo, habían esperado demasiado tiempo para alzar la voz. Mientras tanto, allá en Harrisburg, las cosas se pusieron feas para Michael y Rachel. Y más rápido de lo que Francis había anticipado. La iglesia a la que iban convocó una reunión privada, luego de leer las noticias locales y recibir decenas de llamadas preocupadas. Michael, que antes era presidente de la Junta Comunitaria, fue removido discretamente de su cargo. Violó la confianza moral que esperamos de nuestros líderes, me dijo después el pastor. Pero el verdadero golpe vino la semana siguiente. Un investigador del Departamento de Asuntos de la Tercera Edad del Estado inició una investigación completa de mi caso, incluyendo las grabaciones que entregué. Como parte de ese proceso, también se evaluó la capacidad parental de Rachel, especialmente por lo que dijo en esa grabación. El garaje es el único lugar donde puede morirse sin estorbarle a nadie. Esa frase salió en casi todos los noticieros. Rachel intentó decir que se sacó de contexto. Pero el contexto no la salvó. El tribunal emitió una suspensión temporal de su custodia sobre mi nieta. La niña fue enviada a vivir con la hermana de Rachel, mientras se realizaba una evaluación psicológica. Los gritos de Rachel retumbaron en los pasillos del juzgado esa mañana. Yo no fui. No hizo falta. Francis me llamó al salir y me dijo solamente: listo. Ya está. Está fuera. No sentí satisfacción al ver a una madre perder a su hija. Pero sí sentí justicia, al ver que una mujer fue responsabilizada por tratar la vida de otra como si no valiera nada. Ese mismo mes, me invitaron a dar una plática en un seminario llamado El poder de la resistencia silenciosa. Me paré en el podio frente a una sala llena de mujeres. Algunas jóvenes, otras de cabello canoso. Todas inclinadas hacia el frente como si cada palabra fuera importante. Y empecé. No soy escandalosa. Nunca he sido de las que gritan. Yo, tomaba notas. Programaba audiencias. Acomodaba la verdad en carpetas bien organizadas y se la entregaba a los hombres que luego se llevaban el crédito. Pero nunca olvidé cómo hablar. Solo esperé el momento adecuado. Me encerraron en un garaje, y lo llamaron generosidad. Pero yo grabé su crueldad y se la entregué a la justicia. No por venganza. Sino porque, algún día, otra mujer podría estar en un garaje, sin abrigo, temblando. Y quiero que sepa que no está sola. La gente se puso de pie. Yo no sonreí de oreja a oreja. Solo bajé la cabeza, agradecida, con los pies firmes sobre la tierra. Y cuando regresé a casa esa noche, al pequeño departamento que Angela me ayudó a encontrar. Me senté, miré alrededor, paredes sencillas, la calefacción funcionando, un sillón suave junto a la ventana. Sin terciopelo, sin cubiertas de granito, sin lujos. Solo paz, y un tipo de poder que no hace ruido, pero que nunca se olvida. Ahora vivo en un segundo piso en un barrio tranquilo. A las afueras de Mechanicsburg, a solo 20 minutos del juzgado donde trabajé tantos años. Y a un mundo de distancia del garaje donde me dejaron congelándome. No es un lugar grande. 2 cuartos, una cocinita, un sillón cómodo junto a la ventana. Pero es mío. Y no lo encontré sola. Angela, la hija de mi nieta, mi pedacito más fuerte de esperanza. Fue quien encontró este lugar para mí. Ella me trajo aquí el mismo día que se hizo válida la orden de alejamiento. Cargó mi maleta, desempacó mi ropa, puso mis poquitas cosas en la repisa. Me preparó té sin que yo se lo pidiera. Y fue ella quien me llamó, abuela, otra vez, sin titubear. Como si ese nombre nunca hubiera sido manchado. Ahora estás a salvo, me dijo. Y por primera vez, en muchos meses, le creí. Angela viene 3 noches a la semana después de sus turnos como enfermera. Preparamos sopa,
jugamos dominó y, a veces, solo nos sentamos en silencio. Y me encanta ese silencio. No lastima. Sana. Cuando el escándalo mediático se calmó, me buscaron para hablar de nuevo. Pero esta vez, no era un foro de mujeres, ni una conferencia legal. Era Televisión Nacional. Un programa de los domingos por la mañana, llamado Voces de los Olvidados. Quería contar mi historia como parte de una serie sobre maltrato a personas mayores y traición familiar. Al principio dije que no. Ya había hablado suficiente. Ya había ganado. ¿Para qué seguir? Pero entonces, Angela me miró a los ojos y dijo: Abuela, allá afuera, todavía hay alguien durmiendo en un garaje. Alguien que no tiene abogado. Ni juez, ni grabaciones. Pero tal vez, si tú hablas, te escuchen. Así que dije, está bien. El estudio de grabación estaba impecable, con luces brillantes que casi quemaban. El conductor era pulcro, amable. Y me tomó de la mano durante la prueba de sonido. Traía puesta mi mejor blusa azul marino, el cabello bien recogido. Y aunque el micrófono enganchado al cuello se sentía pesado, me senté derecha, con la espalda firme. Cuando prendieron las cámaras, empecé así. No estoy aquí para llorar. Eso ya lo hice. Estoy aquí para recordar. Porque la memoria, cuando se cuida, se convierte en prueba. Conté toda la historia. El derrame cerebral. El garaje. Los susurros detrás de la pared. Hablé lento. No porque sea vieja, sino porque quería que cada palabra pesara. Como un paso firme sobre hielo delgado. Y luego hice una pausa. Dije: no odio a mi hijo. Lo lloro. Lamento en lo que se convirtió. Pero no busco que lo castiguen. Solo quiero evitar que más personas como él repitan lo mismo. El segmento se transmitió 2 días después. La estación recibió más de 4,000 correos electrónicos. Algunos ofrecían ayuda. Otros, donaciones para albergues de adultos mayores maltratados. Y algunos simplemente decían: te creo. Y ahora, me creo a mí misma. Después de eso, empecé a colaborar como voluntaria. En la red de apoyo para personas mayores de Pensilvania, asesorando casos donde otras mujeres, sobre todo mujeres, no sabían si lo que estaban viviendo contaba como abuso. Y yo les decía: si tienes que preguntarte si es abuso, es muy probable que lo sea. No me considero una guerrera. No me gustan las guerras. Pero sí creo en la defensa. En mantenernos firmes. En saber decir, esta vez, no. Porque a veces, lo más fuerte que puede hacer una mujer no es gritar, sino aguantar. Recordar. Y cuando llegue el momento justo, hablar. Y sí, la casa sigue ahí. Tranquila, en una calle con árboles en Harrisburg. Con esas persianas azules y ese buzón chueco. Que siempre quise arreglar. Pero ya no es su fortaleza. Ya no es el escenario de mi humillación. Ahora me pertenece otra vez. Después de que concluyó la investigación. Y los tribunales fallaron a mi favor. Recuperé la propiedad legal de la casa. Michael y Rachel intentaron impugnar. Pero el juez revisó los papeles originales de transferencia. Los que ellos habían intentado manipular. Y los declaró inválidos por coacción y fraude. Mi nombre volvió al título de propiedad. El de ellos fue borrado. Nunca volví a vivir ahí. En cambio, decidí rentarla. No a cualquiera. A una pareja joven, con un papá discapacitado. Los conocí personalmente. Vi cómo subían la silla de ruedas de su mamá por la rampa. Escuché la ternura con la que le hablaban. Cómo se preocupaban más por su comodidad que por la suya. Y supe que eran los inquilinos correctos. Cada peso del alquiler va a un fondo que creé. Se llama Justicia en Silencio. Aún no es una organización grande. Pero su misión es sencilla. Brindar apoyo legal y emocional, de forma urgente, a personas mayores que sufren abusos silenciosos. Por parte de sus propias familias.
No el tipo que deja moretones, sino el que deja a alguien durmiendo en un garaje, sin que nadie se dé cuenta. Trabajo con abogados, trabajadores sociales y voluntarios. Recibimos llamadas. Damos orientación. Escuchamos historias que suenan, como la mía. Y les decimos a esas mujeres, a esos hombres: no estás solo. No estás loca. No estás loco. Para lanzar la fundación grabamos un video corto. Vinieron a mi departamento con una sola cámara, una luz sencilla y un micrófono. Me pidieron que hablara libremente. Miré directo al lente y dije: pensaron que era solo una viejita, que ya no entendía nada. Pero sí entiendo. Entiendo los contratos. Entiendo el silencio. Y entiendo la ley. Porque la escribí, la presenté y la hice cumplir. Durante 47 años. Pensaron que podían encerrarme en un garaje. Pero yo convertí ese frío en evidencia. Antes fui la madre que cocinaba y doblaba ropa. Hoy soy una mujer que impone consecuencias. La justicia no siempre grita. A veces susurra. A veces observa. Y cuando es tiempo, se pone de pie. Ese video ahora está en la página principal de nuestra fundación. Ya lo han visto más de 500,000 personas. Sigo viviendo con sencillez. Mis días son tranquilos. Pero ahora, cuando me siento junto a la ventana, con mi taza de té, y escucho las risas de los niños en la calle, sonrío. Porque esta no es la historia de cómo me maltrataron. Es la historia de cómo recordé quién soy. Y me convertí en la jueza de mi propio final. Después de todo eso, las órdenes, las entrevistas, el inicio de la fundación, empecé a escribir cartas. No a periodistas. No a abogados. A ellos. A Michael. A Rachel. Y, sobre todo, a mi nieta. No me hice ilusiones. No las escribí por nostalgia. Las escribí porque había cosas que necesitaban decirse. Con claridad, con calma. Y para siempre. La carta a Michael tenía 3 páginas. Mecanografiadas, firmadas. Y enviadas por correo certificado. Empecé con lo más sencillo. Dejaste de llamarme mamá. Mucho antes de dejarme en el garaje. Le recordé el verano que trabajé horas extra para comprarle su primer traje de debate. Le conté cómo volvía a aprender a manejar. A los 60 años. Solo para llevarlo a entrevistas universitarias. Cuando su padre estaba en el hospital. Y le dije que nunca le pedí nada a cambio. Solo respeto. Entonces escribí: cuando me dejaste en el garaje, no solo fallaste como hijo. Fallaste como hombre encargado de la memoria. Olvidaste quien sostuvo tu cuerpo con fiebre. Durante las noches en que llorabas. Y ese olvido, más que tu crueldad, es lo que te condenó. Cerré la carta sin odio. Pero también sin perdón. Tal vez logres reconstruir tu vida. Pero no será a costa de mi silencio. Perdiste ese derecho. La carta a Rachel fue más breve. Te reíste del lugar donde podría morir. Espero que ese sonido te acompañe cada vez que tu hija pregunte: ¿a dónde fue su abuela? Ni más. Ni menos. La carta más difícil de escribir fue para mi nieta. Tenía apenas 12 años cuando todo pasó. Suficientemente chiquita para necesitar protección, pero también lo bastante grande para notar todo lo que no se decía. La segunda noche, me deslizó una tarjetita doblada por debajo de la puerta del garaje. Todavía la guardo. Perdón si me porté mal. Te quiero. Maddie. No le contesté en ese momento. Pero ahora, desde mi escritorio chiquito, junto a la ventana, escribí con calma: Maddie, tú no hiciste nada malo. El silencio entre nosotras no fue tu culpa. A veces los adultos esconden su vergüenza bajo la excusa de estar
protegiendo. Pero tú ya tienes edad para saber que amar a alguien también es hacer preguntas. Y espero que un día, cuando estés lista, me preguntes todo. Yo te voy a decir la verdad. Y jamás voy a hacerte sentir menos por buscarla. Firmé con todo el corazón. Con amor, siempre e inquebrantable. Tu abuela. La mandé por correo. No sé si algún día me la responderá. Pero necesitaba que supiera que no desaparecí. Que recuperé mi nombre, mi lugar, mi historia. Y, sobre todo, mi voz. De eso se trata, realmente, la justicia en silencio. No de castigar, sino de estar presente. No de venganza, sino de restaurar la verdad. Página por página, palabra por palabra. Hasta que incluso las mujeres, encerradas en un garaje, sean recordadas por su nombre. Y nadie se atreva a olvidarnos otra vez. Gracias por acompañarme en este camino. Si llegaste al final de esta historia, tal vez sea porque algo dentro de ti reconoció el frío. No el frío de un garaje en Pensilvania, sino ese otro. El de ser ignorada, subestimada, borrada en silencio. Tal vez sentiste ese ardor cuando te llamaron una carga. O escuchaste, tras una puerta cerrada, que ya tuviste tu momento, como si la dignidad tuviera fecha de caducidad. Tal vez, como a mí, te dijeron que agradecieras las obras, mientras otros cenaban en la mesa que tú ayudaste a pagar. Tal vez te hicieron sentir que tu dolor era exagerado, que tus recuerdos estaban equivocados, que tu verdad incomodaba. Si es así, escucha esto. No estás sola. Aquí, en Historias Verdaderas de la Abuela, abrimos espacio a mujeres que resistieron, que guardaron los recibos, mientras todos los demás olvidaban la deuda. Hablamos por las madres, las abuelas, las viudas y las trabajadoras, que lo dieron todo, y nunca pidieron casi nada. Solo un poquito de respeto. Pero eso, ya no lo pedimos. Lo exigimos. Ya no nos quedamos calladas. No gritamos para que nos oigan. Hablamos con el peso de los años, con la fuerza del recuerdo, con la justicia que se hizo esperar demasiado. Porque nuestras historias no son inventadas. Son las piezas que faltaban en cada retrato familiar, que parecía demasiado perfecto. Son las notas al pie, que nadie quiso publicar, y que hoy, por fin, se están contando. Si esta historia te tocó, si te hizo apretar la quijada, aguantar las lágrimas, o susurrar un «yo también» en silencio, entonces quédate con nosotras. Suscríbete a Historias Verdaderas de la Abuela. Porque al hacerlo, no solo estás haciendo clic en un botón, estás enviando un mensaje al mundo y a cada mujer mayor que alguna vez fue marginada. Seguimos aquí. Seguimos mirando. Seguimos diciendo la verdad. Y esa verdad, aunque tarde, aunque bajita, nunca llega vacía. Suscríbete. Porque la venganza no tiene fecha de caducidad. Y la sabiduría nunca se jubila.